Amigos queridos, bienvenidos a este nuevo video. El diputado por la Libertad Avanza, Bertie Venegas Lynch, fue a la boca del lobo. Sí señor, sí señora, se metió en C5N. Todos conocemos lo nefasto que es este medio de comunicación. Seguramente uno de los peores de Argentina y también con una calidad periodística muy mala. Pero bueno, lo importante fue que él estuvo ahí y les pegó una linda domada, les dio un buen baile. Aquí vamos a ver 3 partes de su presentación en este medio. Vamos a ver la parte número 1. No es lo mismo la situación que vivía la Libertad Avanza en julio del año pasado, cuando tenía que enfrentar una elección contra el peronismo, que la que vive hoy, me parece. Hoy es gobierno, las mediciones del presidente son muy buenas. Entonces, por eso pregunto, ¿es el PRO quien acompaña? Pero quien acompaña en serio, digo. La política no todos pueden mandar. No, el presidente es el presidente Milei, eso claramente. Pero a partir de ahí, la inteligencia que tiene Javier, pues yo veo un tipo que no aparece en esto siempre. Cada 300 años aparece un Milei. Un académico sobresaliente, un político que parece un veterano de la política, y una persona muy abierta a escuchar, cosa que mucha gente que no lo conoce de cerca que a veces piensa lo contrario. No solamente, ni te digo en los aspectos que él no conoce, dentro de su gabinete, ¿no? En economía, yo he estado en reuniones, incluso en todo lo que fue la preparación para la reforma monetaria, que la trabajó 1 año y medio antes de las elecciones. Fíjate la responsabilidad de Javier cómo se tomó este tema. Creo que nadie lo hizo en la historia argentina y no sé si del mundo, que un tipo que es la tercera fuerza, que se somete al rigor electoral como tercera fuerza, ¿qué puede sacar? ¿Un 5%, un 3% al principio? Entonces dice, bueno, voy a hacer el primer approach. No, el tipo dijo, me puedo sentar en el sillón de Rivadavia, con lo cual voy a hacer todo el trabajo que generalmente el político tradicional lo que hace es todo proselitismo y promete cloacas y demás, y después cuando llega lo único que sabe es el tema de los cargos, cómo se van a distribuir los cargos, porque son todos favores políticos y demás. Pierden 2 años para ver lo que se encuentran. Javier, viste, llegó 10 días, bueno, presentó el DNU, presentó la ley bases. ¿Vos sos consciente que buena parte de esa fortaleza electoral la construyeron en base a las cagadas que se mandó el gobierno anterior, sobre todo en cuanto a una serie de desatinos? Y eso me da la impresión que ustedes, en algún momento determinado, ustedes se imaginaban que podían ganar, ¿no? Después, este mismo periodista se metió en senderos prohibidos, preguntándole a Venegas Lynch, justamente a Venegas Lynch, cosas sobre la regulación laboral, diciendo que los liberales tenemos miedo a esas cosas. Vamos a ver este corte. Buena parte de la construcción de todo lo que fue la normativa y la legislación laboral está basada en el trabajo que el socialismo hizo y el anarquismo hicieron durante la década del 20 y del 30, y que Perón hábilmente, con una construcción de poder y con un proyecto distinto, tomó y transformó en leyes. Algo que a ustedes los asusta un montón, porque yo tengo la sensación que ustedes le tienen tirria a todo lo que sea legislación protectiva de los derechos laborales. Buen punto. Primero no tenemos miedo, discutamos ideas. Lo que han sido las llamadas conquistas sociales y la legislación laboral ha sido, veamos los resultados primero, y después veamos por qué, y veamos las causas y los efectos. Si a vos te hacen entrar en un cuarto que te dicen que no vas a poder salir, no vas a entrar. Las barreras de salida son barreras de entrada. Entonces, la construcción artificial desde el gobierno de las relaciones laborales van en contra de la empleabilidad. Suponete, hay un caso. Estamos acá en C5N, yo también soy empleado de C5N, y nos dice el sindicato, lo que sea que hay acá, dice, muchachos, obtuve para los periodistas la mejor conquista social de la historia del sindicalismo. 200 días de vacaciones por año. Todos vamos a estar aplaudiendo primero y después nos ponemos a pasar y decimos, vamos a quedar mañana sin trabajo. Nadie va a estar dispuesto porque las tasas de capitalización, los resultados netos de las inversiones, el músculo que tiene el país no resiste que le paguemos sueldos a gente con 200 días de vacaciones. Lo mismo pasa con el salario mínimo. Ahora, pero termino con esto del salario mínimo, a ver si están de acuerdo. El salario mínimo va en contra del trabajador marginal. El tipo que más necesita el laburo, que es el marginal, cuando le ponen el salario mínimo, el que está por debajo se queda sin empleo. Suponete, te exagero,
como los izquierdistas que dicen, no, el salario mínimo debería estar. Pero ¿por qué son tan amarretes? ¿Por qué no pensamos en $1 millón diario para todo el mundo si es una cuestión de decreto y tener un político que suba a un balcón y diga cuánto es el salario mínimo? Vamos a quedar todos desempleados. El proceso de mercado, y justamente el mercado es lo que defiende a los laburantes. Porque ¿escuchá esto? Porque el empleador va a tratar de pagar los sueldos lo menos posible y el trabajador va a querer ganar lo máximo posible. Sí. ¿Qué define eso? ¿Qué define eso? El mercado le dice al empresario, flaco, si vos no pagás el salario del mercado, te quedás sin el empleado. Ahora, Después vemos también que otra periodista quiso meter la cuchara y se fue educada. el proyecto de gobierno es para el trabajador, para el mercado, para los inversores. Digo, porque ¿Cómo, es perdón? el proyecto de gobierno libertario es para los inversores, para el mercado o para el conjunto de los argentinos. Porque si solamente pensamos en cómo se regula o se legisla en favor de algunas inversiones, algunos representantes del sector empresarial, hay toda una parte del país que queda fuera de eso. No, Paula, por eso subrayamos que no somos pro empresa. Somos pro mercado, lo que dijiste vos, que hiciste algo redundante, que dijiste ¿Mercado? los argentinos, el mercado los argentinos, el mercado son los argentinos, Ahora, el mercado es la gente, no es un monstruo gasífero que le da maldición a todo el mundo el mercado como muchas veces se instala. Somos nosotros, cuando se dice que decide el mercado, es que decidamos nosotros, la gente. Estados Unidos cuando hace un análisis crítico de que la deslocalización exagerada, la globalización fue demasiado, que de hecho, fíjate vos, por ejemplo, no sé, hoy Taiwán puede producir microchips y Estados Unidos ahí perdió la carrera porque en algún momento la deslocalización fue algo que fue favorecedor para Estados Unidos porque abarataba costos y hoy no. Y hoy Trump dice, che, nosotros nos quedamos atrás en toda esta generación de tecnología, somos nosotros los que tenemos que industrializar. Estados Unidos lo ve y lo está viendo mal, por ejemplo. Esa mirada de reindustrializar. La mirada que hay que tener es bajarle el peso del Estado a la gente, que es el mercado, es el sector privado, el único que crea bienestar, el único que crea productividad. El Estado no crea productividad, consume capital, hasta en las cosas más nobles. Entonces tenemos que pensar que le pedimos al Estado, porque sabemos que va a consumir capital y eso es en contra de los pobres. Entonces, en la medida que avanza el Estado, ¿por qué pasa esto? Porque el planificador central, el gobierno, si se pone a planificar a 47 millones de argentinos, en el caso argentino, le va a errar seguro. Tenés la cosa milagrosa que es el mercado, que la gente con la compra y abstención decide qué es lo que quiere y cómo se asignan los siempre escasos recursos en las necesidades ilimitadas. Pero Berti, si nosotros nos juntamos, por más que seamos los mejores economistas, eventualmente la gente que quiere lo mejor para la Argentina y de buena fe, le vamos a errar. No podemos tener la arrogancia fatal, como decía Hayek en su último libro, de pretender que podemos dirigir las vidas y los patrimonios ajenos. Le vamos a cerrar siempre. Y por último, amigo, estos cucas le hicieron una pregunta justamente a Berti, que parece que toda la vida se preparó para responder estas estupideces. ¿Quién reparte la riqueza? Yo puedo hacer una paja intelectual y hablar de todas estas cuestiones, de las ideas, que está buenísimo, pero llega un momento en el cual vos sometés, eso es la democracia, al arbitrio de la mayoría, de las masas. Bueno, a ver, muchachos, este es el debate, esta es la discusión. ¿A quién le damos para administrar la cosa pública la responsabilidad? Bueno, hoy la gente se la dio a Javier Milei, como durante 50 años se la dio al peronismo para que lo hiciera. Eso me parece que es el rol también que tiene el administrador de la cosa pública. Es decir, tiene la responsabilidad de utilizar esa herramienta que le da el pueblo para administrar mejor lo que tiene que hacer con respecto a cómo se divide la riqueza en nuestro país. No. O sea, cómo se queda. ¿Quién distribuye la riqueza en nuestro país? ¿El mercado? Buenísimo, por supuesto, son buenísimos los puntos. Primero, sobre el onanismo intelectual, que no sé si te eligieron de la cucaracha, estamos perdiendo audiencia. Pero te digo, estamos bien, Andrés. Es lo más importante, o sea, la teoría. Y no lo dije por vos, lo dije por todos, La teoría hace a la práctica. Si no conocemos los fundamentos, es lo mismo que la gente que dice, yo hago política, está bien lo de Friedman y Hayek, pero yo estoy en la política. Flaco, ¿qué transmitís en la política? Si no sabes el discurso que vas a tener, tenés que agarrar los libros. Entonces, esa parte como sustento y esa discusión la merecemos. Ahora, ¿qué habías dicho vos? Del tema de la redistribución de los ingresos, sí. O cómo se distribuyen. ¿Cómo se distribuye la riqueza que genera un país? ¿Qué rol tiene el Estado? La riqueza no se distribuye, la riqueza se crea. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para crear riqueza? Fundamentalmente,
es el respeto a la propiedad privada. Son los incentivos que lo que vos hacés, no va a venir tres tipos que son el comité este de burócratas con los tanques a sacarte esto para decir que hay que dárselo a otro. Y en definitiva, ha sido un subterfugio de años el tema de la justicia social, que los políticos lo usan para ponerse la capa de justicieros, para decir, flaco, vos sos el vulnerable, vos sos el postergado, te han venido afanando, y la cuestión del dogma Montaigne, que el rico es rico porque el pobre es pobre, yo voy a hacer justicia. ¿Pero por qué? Por un tema electoralista, que sabe que hay más pobres que ricos, entonces lo voy a esquilmar para perpetuarme en el poder. Pero es la masacre de la civilización. Entonces, ¿cómo se crea eso? Y en la Argentina lo que estamos tratando de hacer es ponerle un cartel a la Argentina que decir, no queremos ser más el Congo. Respetamos la propiedad privada. ¿Por qué es que baja el riesgo país? Porque el riesgo país es el riesgo de los políticos. ¿Por qué vienen las inversiones? Porque parece que van a respetar la propiedad privada. Lo que yo invierta ahí, no me lo van a afanar.